Asperges me, Domine isopo et mundabo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy quiero decirles unas palabras acerca de los orígenes apostólicos y patrísticos de la misa tradicional. Tengo en mi mano un librito muy interesante de Sor María Francesca Perillo. Es una monja italiana que analizó a fondo es la historia, digamos, de la misa. En general se habla de misa tridentina o misa de San Pío V. Y bien, la misa llamada tridentina o misa de San Pío V indica por lo general la celebración del rito antiguo, de la misa tradicional, pero en lo concreto no es ni misa de San Pío V ni misa del Concilio de Trento. Es la misa heredada, recibida de siglos en siglos de los siglos católicos. Frente a la catástrofe protestante que falsificó toda la fe cristiana prácticamente, que falsificó los sacramentos, que eliminó por completo la misa como sacrificio y que lo hizo una santa cena de puro memorial. Y bien, los obispos, guardianes de la fe, dijeron del Concilio de Trento que querían el texto de la misa heredado de todos los siglos pasados, el más puro posible, y eliminar todas las novedades añadidas que había en esa época. Entonces, ¿qué hicieron? Bien, el Papa San Pío V, encargó a unos cardenales, unos sabios, unos sacerdotes, de buscar los textos más antiguos que había y darnos el texto más puro, más tradicional que había. Entonces, esa misa llamada tridentina del Concilio de Trento no es una misa escrita, inventada, redactada que empezó con el Concilio de Trento, no. El Concilio de Trento pidió de tomar la misa, el texto más antiguo de la misa romana, de la misa católica heredada. Si rascamos un poco, el origen de esta misa se remonta en sus elementos esenciales, remonta a los primeros siglos. A los primeros siglos. En primer lugar, esta misa es unos 1000 años anteriores al Concilio de Trento. El Concilio de Trento tuvo lugar entre 1545 y 1563, ¿sí? Y bien, esta misa, que llamamos hoy tridentina, de San Pío V, existía más de 1000 años antes que el Concilio de Trento y de San Pío V. Ella remonta también al Papa San Gregorio Magno. De ahí el canto gregoriano. San Gregorio Magno fue Papa, murió en el año 604. Entonces él tenía esta misa, él colaboró en esta también, pero él mismo la recibió del Papa León el Grande, de los años 451. Y él mismo, el Papa, esto recibió de los demás papas de los años 300 y pico. Entonces, y el núcleo de esta misa empieza el Jueves Santo. El Jueves Santo, la última cena, con la institución de la Eucaristía como sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, concretamente, esta misa, llamada tridentina, llamada tradicional, más correctamente sería tradicional o misa de siempre, la heredemos de Cristo, de los apóstoles y de los primeros santos y papas. Su núcleo viene de ahí, claro, se va desde desarrollarse, etcétera, pero viene de ahí, no es de una persona que voy a escribir un misal y ya, no. Se ha observado con razón que la misa, así que el breviario, el libro de las oraciones de los sacerdotes, no tienen autor.
no tenemos un nombre para decir, fulano escribió esta misa, o eso, no, fue heredada de la iglesia, no tiene autor, ya que de una gran parte de sus textos no puede existir cuando hayan tenido origen, ni cuando hayan encontrado la forma sistemática que tienen actualmente. No tenemos, viene de los primeros de los primeros siglos. Cada cual, por esto, breviario y misa, percibía que era algo eterno y no construido por manos humanas. Algo eterno, sino que viene de las orígenes. Es cierto, en efecto, que el misal romano, como afirmaba el gran arzobispo de Milán, Monseñor Ildefonso Schuster, el misal romano representa en su conjunto la obra más elevada e importante de la literatura eclesiástica. La obra más importante, más elevada de la literatura eclesiástica, la que mejor refleja la vida de la iglesia, el poema sagrado en el que han puesto mano, cielo y tierra. Cielo y tierra. Entonces, nuestro canon, afirma otro historiador de la liturgia, Adrián Fortescue, nuestro canon, es decir, nuestra liturgia, el libro de la misa, está intacto, como todo el esquema de la misa. Nuestro misal sigue siendo el misal de San Pío V, publicado por él, pero no lo hizo él. No lo hizo él. Esta misa, tenemos, empezó con Cristo, los apóstoles en su núcleo, va a desarrollarse y llegar a una perfección extraordinaria precisamente con la reforma de San Pío V. Claro, más tarde los papas van a añadir santos, santos es normal, van a añadir santos, van a añadir unos prefacios, pero el núcleo está ahí, no cambia. Y es la primera vez en la historia de 2000 años, con el cambio de los años 70, que vemos realmente una remodelación radical de todo. Remodelación radical. Y por desgracia hay problema porque desde que han cambiado la misa, los pueblos católicos bien fueron invadidos por una peste llamada iglesias evangélicas, que son sectas protestantes rabiosamente anticatólicos. Entonces, antes de profundizar en lo específico de la materia, nos parece oportuno recordar y reiterar algunos principios fundamentales de la Sagrada Liturgia. Tenemos que tener unos principios claros acerca de la liturgia. Estos principios hoy parecen haber caído en olvido, con consecuencias lo bastante aberrantes como para reducir la celebración como si fuera una autocelebración. El cardenal Ratzinger en su tiempo se quejó de esto. Dice, celebran liturgias como si Dios no existiera. Entonces, autocelebración. Y de ahí el papel del sacerdote, que es el showman. El showman es una palabra del cardenal Ratzinger también acerca del sacerdote. De ahí el reclamo de las mujeres que también quieren ser showman. Showwoman. Esto es un problema. Entonces, veamos unos principios primero. El primer principio es que la liturgia noten esto, la liturgia no es, nunca ha sido, ni será nunca, la expresión del sentimiento del fiel hacia su Creador. No es algo humano. La liturgia no es, nunca ha sido, nunca será, la expresión del sentimiento del fiel hacia su Creador. Es más bien el cumplimiento por parte del fiel de un deber suyo para con Dios, que debe expresar de acuerdo con las mismas enseñanzas divinas. La misa no es la autocelebración de la comunidad, es el acto de adoración a Dios. En primer lugar, se adora a Dios. Es el llamado ius divino, a saber, el derecho de Dios a ser adorado como Él ha establecido. Entonces, Dios ha establecido la manera de ser adorado. Dios exige sacrificio. Dios exige sacrificio. En el Antiguo Testamento, cuando los hombres pecaban, bien Dios podía quitar la vida a los hombres, no la quita. Entonces pedía que hicieran sacrificio
de sus animales en lugar de la sangre humana. Entonces, la misa es, podemos decir, derecho divino. El Dios tiene derecho a ser adorado, es decir, a ser reconocido como creador. Queramos o no queramos, somos criaturas. Y por ser criaturas, debemos reconocer a Dios como creador. ¿Y cómo vamos a reconocer como Dios creador? Nosotros no vamos a decidir cómo, es Dios que nos dice cómo. ¿Qué es concretamente el Viernes Santo? Es el acto de adoración por excelencia. Cristo da su vida por sus hermanos, por nosotros, en la cruz y repara la ofensa hecha a Dios y ofrece un sacrificio a la vez de adoración, de acción de gracias, también de expiación, de propiciación. La liturgia no es cualquier oración que el fiel dirige espontáneamente a Dios. No, no es esto. Se puede hacer esto en tu casa, pero es oración personal. La liturgia no es cualquier oración, es la oración oficial de la iglesia. La oración oficial de la iglesia. No hay en ella nada que inventar, ni que innovar, ni que adoptar. Se recibe, y se aplica y se comunica. La liturgia nunca es propiedad privada de nadie, ya sea del celebrante o de la comunidad. La liturgia no es propiedad privada. Por lo tanto, el mismo Sacrosanctum Concilium, el decreto del Vaticano II, dice: nadie, quien quiera que sea, aunque sacerdote, puede eliminar, añadir, quitar, modificar algo de iniciativa propia. No tiene derecho. Y los que inventan liturgia se bien ofenden a Dios y a la iglesia. La liturgia nunca es propiedad privada de nadie, o sea, del celebrante o de la comunidad. No es la expresión de la conciencia de una comunidad, por lo demás dispersa, cambiante. En virtud de esto, la liturgia católica no es y no puede ser creativa. No es y no puede ser creativa. Por desgracia, después del concilio, bien tuvieron esa idea que cada quien va a inventar más o menos. Abrió la puerta. Ahora, ¿han previsto todos los abusos, etcétera? Bueno, no sé, pero abrió la puerta. Si no hubieran cambiado la liturgia tradicional, no hubiera pasado lo que está pasando. No hubiera pasado. Por ejemplo, un católico de misa tradicional, de misa católica todos los siglos, muy difícilmente haría el paso a una secta protestante. Mientras de la nueva misa, donde aplauso, grito, guitarra, etc., tiene la impresión de que cuando pasa a una secta protestante no se da cuenta del cambio. Entonces, la misa católica no puede ser, no es creativa. No lo puede ser por la sencilla razón de que no es un producto humano, sino la obra de Dios, como lo ha subrayado a repetidas veces en su tiempo el Papa Benedicto, por ejemplo. Es interesante observar en ese sentido cómo ya en el siglo I, la liturgia, aunque todavía en un estado primitivo, tenía un orden propio que los cristianos consideraban remontable al mismo Cristo y a los apóstoles. Hay un orden. Tenemos el caso del Papa Clemente, que murió en el año 99, y bien escribió una carta a los Corintios. Había un problema, el Papa interviene, escribió una carta a los Corintios y dice: debemos hacer con orden todo aquello que el Señor nos manda a cumplir en los tiempos establecidos. Hacer las cosas con orden. Él nos prescribió hacer las ofrendas y las liturgias, y no al azar o sin orden, sino en circunstancias y horas establecidas. Él mismo, con su soberana voluntad, determina dónde y por quién quiere que se cumplan, no cualquiera que va a hacer. Hay sacerdotes, hay diáconos, hay obispos, para que todo lo que se hace santamente, con su santa aprobación, sea grato a su voluntad. Los que hacen sus ofertas dentro de los tiempos establecidos son apreciados y amados. Siguen las leyes del Señor y no hierran. Al sumo sacerdote le son conferidos oficios litúrgicos especiales, y a los sacerdotes se les ha asignado una tarea específica, y a los levitas, diáconos, etc., les incumben sus propios servicios. Entonces hay un orden. El sumo sacerdote aquí es el obispo.
El obispo es el mayor y después los demás sacerdotes. Entonces, desde el siglo I hay en el culto divino orden bien establecida. Hay una jerarquía que se consideran como provenientes del mismo Señor. Entonces, la liturgia católica no es que cada quien hace lo que quiere, no. En segundo lugar, la liturgia está anclada, arraigada en la tradición y es fuente de la revelación al par que la Sagrada Escritura. La liturgia, afirma Don Guéranger, fue un gran liturgista del siglo XIX, en la restauración después de la Revolución Francesa, escribió, no sé, unos 12 tomos sobre ese tema, analiza todas las lecturas, todas las misas, todas las oraciones, con su contexto, explicación, algo maravilloso. Y bien, Don Guéranger dice, la liturgia es la misma tradición en su más alto grado de poder y solemnidad. Es la fe comunicada. La liturgia es la misma tradición en su más alto grado de poder y solemnidad. Es el pensamiento más santo de la sabiduría de la Iglesia. No es poco. Y por el hecho de ser ejercida por la Iglesia en unión directa con Dios, en la confesión de la fe, en la oración y en la alabanza. La liturgia, en otras palabras, es el dogma rezado. La liturgia comunica la fe. Un niño puede decir, papá, ¿por qué se pone de rodilla ahí? Porque recibo a Jesús. ¿Y quién es Jesús? La hostia consagrada. Presencia real del cuerpo, sangre y alma misma de Cristo. La manera de hacer esta oración indica nuestra fe. De ahí el adagio lex orandi, lex credendi. La manera de rezar dice lo que creemos, nuestra fe. Entonces la liturgia es el dogma rezado, la fe comunicada. De hecho, durante mucho tiempo, la formación cristiana ha pasado por la liturgia. Los enemigos de la iglesia, muy interesante aquí. Los enemigos de la iglesia, los herejes, ¿qué hacen? Falsificar la liturgia para falsificar la fe. Falsificar la liturgia, el culto divino, para falsificar la fe. La liturgia, los enemigos de la iglesia conocen a fondo este principio, que la liturgia es dogma rezado. Ellos saben bien que el pueblo cristiano es instruido en primer lugar por la Sagrada Liturgia. Demolidas la liturgia demolida, se demole la fe. Destruye la liturgia, destruye la fe. Entonces es algo sumamente grave esto. Y sin fe verdadera no hay salvación. Destruir la liturgia es destruir la fe. Con visión profética, el gran historiador de la liturgia y hombre espiritual, Don Guéranger, había comprendido que el odio hacia la liturgia católica es un denominador común de los diversos novadores que se sucedieron en el curso de los siglos, los cuales para atacar al dogma católico empezaron su feroz obra de destrucción de la liturgia. Para destruir la fe hace falta destruir la liturgia. Por ejemplo, cuando Lutero perdió la fe, dijo a los sacerdotes rebeldes como él, herejes, dijo, sí, vamos a cambiar, pero cuidado, poco a poco, para no escandalizar a los fieles, para que la gente no resista. Entonces, ¿qué hizo este pobre Lutero? Eliminó en primer lugar el ofertorio. Eliminó el ofertorio. ¿Y por qué eliminó el ofertorio? Porque el ofertorio dice que se ofrece un sacrificio. Recibe Dios Padre Santo esta inmolada hostia que yo indigno siervo tuyo te ofrezca, Dios mío, vivo y verdadero, por mis innumerables pecados, ofensas, negligencias mías, por todos los fieles presentes y por todos los fieles cristianos vivos y difuntos, para la salvación eterna. Y bien, Lutero dice eliminar el ofertorio, porque dice Lutero, de hecho, dice el Lutero, eliminar el ofertorio, porque de ahí viene el sacrificio.
Ahí nos dice que se ofrece un sacrificio. Es gravísimo esto. Lutero atacó con todo, sobre todo el ofertorio que suprimió y el canon que modificó considerablemente. Y él decía palabras muy groseras contra el ofertorio. Entonces todos los herejes, ¿qué van a hacer? Bien, van a destruir la liturgia para destruir la fe del pueblo cristiano. Igual Calvino en Suiza, Enrique VIII, ellos hicieron cambios, pero falsificando a tal punto que perdieron el sacerdocio. Los anglicanos, aunque digan a los obispos y obispos, etc., no tienen perdieron el sacerdocio por la modificación de la liturgia, del rito de la consagración. Entonces aquí es algo muy importante, destruir la liturgia para destruir la fe del pueblo. Destruir la liturgia para destruir la fe del pueblo cristiano. El primer carácter de la herejía antilitúrgica es el odio de la tradición en las fórmulas del culto divino. El hecho de odiar, rechazar, menospreciar la tradición es realmente menospreciar, rechazar la fe católica. Y por eso es realmente ilógico que tengan este odio a la tradición, a la misa tradicional. Es realmente ilógico. Algo no funciona. Desde el Papa, pasando por los obispos, sacerdotes, deberían amar como la niña de los ojos la tradición de la Iglesia y la liturgia recibida. Aunque hagan la misa nueva, de cierto modo, pero no tenían que tener ese odio, ese rechazo, este menosprecio hacia la misa tradicional. Esto no se puede explicarse, no es normal. Continuamos. No se puede negar la presencia de este específico carácter en todos los herejes, desde Vigilancio hasta Calvino, y la razón es fácil de explicar. Cada sectario que quiere introducir una nueva doctrina se encuentra necesariamente presente en la liturgia. Noten esto, cada sectario que quiere introducir una novedad de su cosecha está frente a un obstáculo enorme llamado liturgia, que es el dogma rezado, que es la tradición en su máxima potencia, y no podrá encontrar reposo mientras no haya silenciado esta voz, mientras no haya arrancado estas páginas que dan refugio a la fe de todos los siglos pasados. Entonces la liturgia da refugio a la fe de todos los siglos, todos los cristianos. De hecho, ¿de qué manera se han establecido y mantenido en las masas el luteranismo, el calvinismo, el anglicanismo y hoy las herejías protestantes nuevas? Bien, con su culto. Para lograr esto no se ha debido hacer otra cosa que sustituir nuevos libros, nuevas fórmulas a los libros, a las fórmulas antiguas, y así todo fue cambiado, modificado. Los primeros protestantes no eran protestantes, eran católicos. Estaba en una crisis, siguieron, por los alemanes sobre todo, que tienen odio a los italianos, pensaban quedar cristianos y católicos, y siguieron. Los primeros tienen la fe católica. Con el cambio de la liturgia y con cambio del catecismo y de la prédica, la segunda, tercera generación se hicieron protestantes. Y perdieron los tesoros de la fe. Entonces la liturgia, en resumen, es el dogma rezado. La fe se refugia en la liturgia. En la liturgia se comunica la fe al pueblo. La traducción, ustedes saben, es anterior a la Sagrada Escritura. Hoy también los católicos han caído en la trampa Biblia, pero la Biblia es posterior a la Iglesia. La tradición de la Iglesia es anterior a la Biblia. Cristo no escribió un libro, dijo, aquí está, ¿no? Dio su Espíritu Santo a los apóstoles y dijo, estoy con ustedes al fin del mundo.
vayan, prediquen, sean bautizados, están comenzando hasta el fin del mundo. Quien no se escucha, me escucha, quien no se rechaza, me rechaza. Por eso los obispos, los papas, con autoridad de Cristo, han siempre condenado los errores inventados por los hombres, aunque fueran sacerdotes. Entonces, la traducción es anterior a la Sagrada Escritura y abarca un campo mucho más amplio. Se trata de una fuente de la revelación que se distingue de la Sagrada Escritura. Fuente que merece la misma fe que la Biblia. De hecho, San Pablo, 2 Tesalonicenses 2:15, ¿qué dice? Manténganse firmemente en las tradiciones en las cuales fueron instruidos, sea de viva voz, tradición, sea por carta nuestra. Carta la tenemos, que es de voz, tradición apostólica. Los 15, 20 primeros años de la iglesia no hay nada escrito. Bautizaban, predicaban, fracción del pan, que es la Santa Misa, daban el Espíritu Santo, todo. Entonces la tradición es anterior a la Sagrada Escritura. Ahora, apoyándonos en un grandísimo santo que vivió un tiempo difícil en la historia de la iglesia, en los años 450, monofisismo, nestorianismo, problemas en la iglesia, San Vicente de Lérins dice, en tiempo de crisis, ¿qué hacer? ¿A dónde acudir? ¿Dónde es la verdad? Cada quien dice, soy yo. ¿Qué hacer? Y bien dice, en tiempo de crisis, se bien atenerse a unas pocas palabras. Quod semper, quod ab omnibus, quod ubique. Es decir, atenerse a aquello que ha sido creído en todo momento. Apegarse a lo que fue creído en todo momento, por todos los fieles y en todo lugar. Si durante 2000 años se ha creído que para tener cuerpo de Cristo hace falta pan de trigo y vino de uva y un sacerdote consagrado, bien no hay de otra. Cualquier otra modificación no es creído por todos, en todo lugar, en todo momento. Entonces, atenerse a lo que fue creído en todo momento, por todos los fieles en el mundo entero y en todo lugar. La tradición está presente en la liturgia. Entonces, la fe de la Iglesia, la fe comunicada por Cristo los apóstoles, está presente en la liturgia, que contiene las oraciones y los ritos del culto público y de los sacramentos. No es por casualidad que ya en las primeras décadas del año 400 se encontrara citado esta máxima, este aforismo, legem credendi lex statuat supplicandi. Es decir, que la oración litúrgica, lex credendi, ley de la oración litúrgica sea fuente de cognición, de creencia teológica. Entonces, la manera de rezar dice lo que creemos. Esta máxima milenaria indica la vital importancia y la enorme utilidad de mantener inalterada en el uso la liturgia tradicional, y en particular la de la Santa Misa, para salvaguardar la fe. La misa tradicional te comunica realmente la fe católica en toda su pureza, en todos los aspectos. Esta máxima indica la vital importancia y la enorme utilidad de mantener inalterada y en uso la liturgia tradicional, y en particular la de la Santa Misa, para salvaguardar la tradición, la tradición, la fe tradicional. También indica que es sin ánimo de atacar a nadie, la creación de nuevas liturgias puede fácilmente corromper la fe. La creación, fabricación de nuevas liturgias puede fácilmente corromper la fe. Lutero inventó su liturgia, corrompió la fe. Calvino igual, Cranmer, Enrique VIII igual. Entonces, repito, eso es peligroso. La creación de nuevas liturgias puede fácilmente corromper la fe, y de hecho la corrompe introduciendo ritos y oraciones carentes
de aquel rigor teológico que garantiza una interpretación unívoca y ortodoxa. El cardenal Antonelli decía acerca del padre Bunini, que fue el autor principal de la misa, ¿no? Decía, podía decir muchas cosas de ese hombre, pero yo pienso que su problema mayor es sus lagunas en teología. En la liturgia cada gesto, cada palabra contiene dogma, contiene fe. Bunini era un historiador de la liturgia. Entonces las nuevas liturgias pueden corromper la fe de la gente. Yo pienso cuando un pobre sacerdote baila, grita, se hace payaso, no sé qué celebra. No es que celebra. Ahora, si la antigua liturgia, la liturgia de todos los siglos, la liturgia que empezó con Cristo, los apóstoles, catacumbas y papas y santos hasta el año 70, digamos, si esta liturgia comunica integralmente, de la mejor manera, la fe, el dogma rezado, ¿por qué eliminarlo? ¿Por qué cambiarlo? ¿Por qué modificarlo? ¿Por qué prohibirlo? ¿Por qué prohibir a los jóvenes sacerdotes acceso a ese tesoro? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Y si también las nuevas liturgias pueden llevar fácilmente a corromper la fe y por perder la fe en la misa, con otras palabras, protestantizarnos, ¿por qué favorecerlos? El Papa Pablo II, en el año 81, dijo, hoy el pueblo cristiano anda perplejo, desanimado, se han sembrado verdaderas y propias herejías en el campo dogmático y moral y la liturgia fue manipulada, lo reconoce. La liturgia fue manipulada. Inmersos en el relativismo filosófico y teológico, por esto, en el relativismo, los católicos andan como andan. Entonces, la liturgia tradicional sí protege la fe. La liturgia nueva, el hecho de dar posibilidades, hay problema. Y nosotros pedimos al menos que hagan un motu propio fuerte contra todos los abusos. Si no hacen, hay un problema. En ese sentido, el ostracismo, el rechazo, el menosprecio al que se condena el misal antiguo, llamado San Pío V, el misal tradicional, síntesis y expresión de una tradición milenaria que se remonta, lo hemos dicho, a los tiempos apostólicos, constituye aún hoy un evidente signo de aquel odio a la tradición que desde siempre ha caracterizado a la mente de los narradores de todas las edades. No es normal que tengan este odio, este rechazo, este menosprecio contra la misa de todos los santos y papas. No es normal de tener tanta generosidad con las novedades y tanta limitación y tanto, ser tan estrictos con los tradicionales. No es normal. Ahora nosotros tenemos una cosa histórica. Todos los innovadores que dejaron la fe católica para reemplazarla con liturgia nueva, han odiado la misa tradicional. Porque hoy nuestros dirigentes ponen tanto obstáculo a la misa tradicional, aunque no pueden prohibirla, no es posible eso, pero ¿por qué? Porque impiden su celebración. ¿Por qué? Son preguntas que uno hace. Ahora veamos el origen divino de esta liturgia. En su célebre obra llamado Las instituciones litúrgicas de Don Guéranger, este célebre liturgista, Don Guéranger, dice que la liturgia es algo tan grande, tan importante, que para encontrar su origen hay que remontarse a Dios mismo, ya que Dios en la contemplación de sus perfecciones infinitas se alaba y glorifica sin cesar, amándose con un amor eterno. La liturgia, en primer lugar, es para Dios. Es la alabanza de Dios, es la adoración a Dios, es la acción de gracia de Dios, también petición a Dios. Claro, viene la parte heredada de la sinagoga, que es la instrucción, la lectura, pero esto es lo de menos, en cierto modo. Se puede celebrar el santo sacrificio,
sin predicación. Sí, sí. Dios, afirma don Guéranger, ha amado tanto al mundo que le entregó a su Hijo único, para que éste lo instruyese en el cumplimiento de la labor litúrgica. Después de haber sido anunciada y prefigurada por muchos siglos, y bien la liturgia cristiana toma, podemos decir, su inicio el Jueves Santo con la institución y su realización del sacrificio en el Calvario. ¿Qué es la misa? Concretamente, es sacrificio de la cruz, renovado sobre el altar, con la misma eficacia en nuestro provecho en la misa. Cristo dio su vida a nosotros, ¿ok? Pero no estábamos ahí. Entonces, mediante la liturgia se presenta también los efectos de su pasión por nuestros pecados, por nuestra salvación. En el Antiguo Testamento, la liturgia es ejercida por los primeros hombres. En el principal y más augusto de sus actos, el sacrificio. Caín, Abel ofrecen sacrificios. Abraham, Isaac, Jacob ofrecen sacrificios. Noé igual. Luego Melquisedec, el rey pontífice, ofrece pan y vino, lo que va a ser para nosotros la materia. Durante toda esta época primitiva, las tradiciones litúrgicas no son fluctuantes ni arbitrarias, sino precisas, definidas. Hay reglas. No se puede dejar al arbitrio de cualquiera. Es evidente que no son una invención humana, sino impuestas por Dios mismo. De hecho, el Señor elogia a Abraham por haber observado no solo sus leyes y preceptos, sino también sus ceremonias. Y más tarde, cuando los judíos van a entrar en decadencia, escuchar falsos profetas, etcétera, etcétera, y bien van a ser castigados. Los del reino de Israel van a ser destruidos unos 732 a.C. Los asirios van a llevarlos ahí en Asiria, Babilonia, y más tarde en 586, por los pecados de Israel, Dios permitirá que Nabucodonosor los lleve a Babilonia. Y cuando fueron liberados, unos 70 años después, bien Nehemías reconoce, no hemos guardado tus mandatos y tus ceremonias, Señor. Por eso fuimos castigados. No hemos guardado las ceremonias del Señor. Nehemías 1:7. Entonces, la liturgia cristiana sí toma su origen en lo del Antiguo Testamento. Cristo, el Jueves Santo, al celebrar la primera misa, podemos decir, de una manera anticipada, en la Santa Cena, como dice, y bien injertó el culto cristiano en el culto del Antiguo Testamento, porque este cordero que comían era figura del cordero que es Cristo. Entonces, nuestra acción litúrgica viene de Cristo, dijimos, viene de los apóstoles y viene de los primeros papas, obispos, que la comunicaron a las diferentes comunidades que fundaron, y de ahí vemos que en todas las liturgias cristianas, aunque sean diferentes idiomas, siempre hay un núcleo que es igual, que sea la liturgia copta en Egipto, siria aramea en Siria, Babilonia, o Constantinopla o Roma, es siempre el mismo. El hecho, por ejemplo, de haber cambiado el rito latino frente al pueblo, esto rompió con la gran tradición histórica de la Iglesia. Todas las iglesias orientales celebran frente a la cruz, el Santo de los Santos. Bien, ahora, nuestra liturgia, dijimos, es obra de Cristo, obra de los apóstoles de Cristo y obra de los sucesores de los apóstoles de Cristo. Veamos, por ejemplo, Cristo en la institución que hace, da gracias. Da gracias. Yo la Eucaristía dando gracias, pronunciando una fórmula eucarística de acción de gracias, sirviéndose de las oraciones que se hacían en la liturgia antigua del Nuevo Testamento. Impuso a los apóstoles que al renovar lo que él había hecho, lo conmemorasen. Hagan eso en memoria mía, que yo di mi vida por ustedes. Cada vez que celebran misa, y bien,
renovamos el sacrificio que Cristo dio su vida por nosotros. Y también quiso que la oblación sacrificial conmemorativa que los apóstoles debían perpetuar mantuviese, como Él lo había hecho, de forma convivial, en el sentido que une la comunidad cristiana y la alimenta. De ahí la importancia de participar, no solamente en la misa, también de recibir el Cordero, que es el cuerpo de Cristo. Hace rato dije que el Papa ya San Clemente, que murió en el 99, nos habla de seguir las ordenanzas, lo establecido, las reglas, no que cada quien haga lo que quiere. También San Justino nos habla de esto. San Justino, para defender a los cristianos, dice un poco lo que estaban pasando, y bien, nos habla de esto, y esto ayuda a los protestantes a recapacitar. Cuando los protestantes leen los padres de la iglesia, se dan cuenta que estos padres de la iglesia, estos primeros santos de la iglesia, tenían doctrina católica y no protestante. Entonces, queridos hermanos, en resumen, podríamos alargar mucho, pero no quiero alargar. En resumen, lo que Cristo, los apóstoles nos han legado, pasó por las diferentes comunidades, sea de Oriente, sea de Egipto, sea de Siria, Mesopotamia, sea de Roma. Es verdad que durante las persecuciones no se pudo hacer mucho porque estaba perseguido, las comunidades celebraban. A veces la policía, cuando agarraba a los cristianos celebrando, cerraban la puerta de la catacumba y los dejaban ahí morir, o sofocar, o quemar. Pero después de la conversión, digamos, de Constantino, después de 313, van a construir iglesias, basílicas, etc. Y el culto va a desarrollarse, pero siempre a base de este núcleo, que siempre la iglesia ha mantenido lo que había recibido, aunque con amplificación, pero homogénea, sin ruptura. Entonces, la misa que tenemos actualmente, en lo concreto, es la misa de los primeros siglos, desarrollada y llegó a su expresión de máxima perfección con la reforma del Papa San Pío V, Pero no podemos decir que San Pío V hizo esta misa. San Pío V, con la petición del Concilio de Trento, eliminó todas las liturgias recientes para que no hubiera influjo, digamos, moderno, etc. Buscó la liturgia la más antigua. Digo, esto es, de esta manera tienen que rezar la Santa Misa. Entonces no podemos llamarla en estricto sentido misa del Concilio de Trento. El Concilio de Trento no inventó para nada esta misa, sino que pudo purificar el misal heredado para que fuera el más puro de los primeros tiempos. Y no podemos decir tampoco que es de San Pío V, porque San Pío V no inventó nada. Al contrario, nos dio el texto más antiguo. Entonces, en resumen, la fe pasa por la liturgia. La liturgia es el dogma rezado. Todos los herejes que han querido cambiar, han cambiado para ruina suya, han engañado a los pueblos cristianos, y hoy, por desgracia, con esta casi prohibición, aunque no pueden prohibirla ni suprimir esta misa, pero ponen tantas condiciones que prácticamente está condenada a muerte, porque si los nuevos sacerdotes no pueden celebrarla y les ponen muchas trabas para celebrarla, significa que quieren su muerte. Y bien, no morirá. Dios no permitirá. ¿Por qué? Porque esa liturgia heredada de los apóstoles, heredada de todos los santos y mártires, que santificó a millones y millones de católicos, no va a desaparecer. Escuché unos debates en francés sobre este tema. Un periodista de Francia decía, es una lástima con este motu propio del Papa Francisco, porque finalmente el Papa siguiente va a anularlo, y eso nos hace perder unos 20 años quizás de problemas, etcétera, pero va a ser anulado.
como después de Pablo VI dijeron los católicos que la misa tradicional estaba prohibida, Benedicto llegó y dijo, nunca fue prohibida, siempre autorizada. Ahora ponen obstáculos y bien se darán cuenta que habrá problemas y que la nueva liturgia no tiene capacidad de competir con la antigua, por eso prohíben la antigua. Y curiosamente, el Concilio de Trento, ¿qué hace? Prohíbe, elimina todas las cosas nuevas para apoyárselo al diamante duro de la tradición, y hoy tratan de eliminar la misa tradicional para favorecer una misa que no dio frutos. Mientras fue la misa tradicional, bien los países latinoamericanos, africanos, a 95% eran católicos, o más. Y ahora perdimos 30, 40 o 50% de los católicos. Entonces hay un problema. Pidamos a Dios misericordia y que ilumine los papas actuales y los obispos actuales para que cumplan con sus deberes. Ahora el Concilio de Trento, el Papa San Pío V, viene en su bula Quorum Tempore, dice, nadie absolutamente jamás puede impedir a un sacerdote celebrar esta misa. De esta manera, yo doy permiso perpetuo, a perpetuidad, para siempre. Y por lo tanto, si alguien se atreve a hacer lo contrario, que la maldición de Dios y de San Pedro Sablo caiga sobre él. Entonces, por eso no pueden prohibirla, no pueden anularla, no pueden suprimirla, no pueden abrogarla, pero ponen freno a su celebración. Y es lástima porque la mayoría hoy de la gente que busca la misa tradicional no son viejitos de 90 años, porque ya murieron casi todos, son jóvenes que nacieron después, que nunca la conocieron y la descubren. Y sacerdotes actuales, jóvenes, que ven el fracaso en Europa, es fracaso total, la apostasía, fracaso, decenas de miles de iglesias cerradas, vendidas, transformadas, etcétera, o demolidas. Esos jóvenes sacerdotes dicen, pero ¿qué teníamos antes? Ven la diferencia, y la diferencia es enorme. Por lo tanto, bueno, rezamos por las autoridades, pero no vamos a dejarla. Es imposible. Es imposible. Y yo celebro la misa como todos los santos han celebrado durante 2000 años. No quiero celebrar la misa a copia de Lutero. El primer sacerdote que puso mesa frente al pueblo, voz alta, vernáculo, fue Martín Lutero. ¿Por qué tenemos que copiar Lutero? ¿Acaso somos tan pobres y no tenemos nada? ¿Por qué eliminar Lutero? No tiene sentido. Y no olvidemos, Lutero es el enemigo número uno de la misa católica tradicional. Esto es bueno saberlo. Mire lo que dice Lutero. La misa, dice Lutero, no es un sacrificio o la acción de un sacrificador. Miremosla como sacramento, como testamento. Llamémosla bendición, Eucaristía o memorial del Señor. El Santo Sacramento, dice Lutero, es falso lo que dice, no ha sido instituido para que se haga de él un sacrificio expiatorio. Ahí está el nudo. ¿Para qué Cristo murió? Para nuestros pecados. Entonces expía nuestros pecados. Y Lutero es el contrario. La misa no es sacrificio propiciatorio, sino para que sirva para despertar en nosotros la fe, reconfortar las conciencias. No, Señor, hay más. La misa no es un sacrificio ofrecido por otros, estén vivos o muertos, dice Lutero. Es falso esto, a fin de borrar sus pecados, sino una comunión en la cual sacerdotes fieles reciben el sacramento cada uno para sí. Es falso esto. La misa se ofrece por vivos difuntos. Recibe Dios Padre Santo esta inmaculada hostia, por mis pecados, ofensas, negligencias, mías y por los fieles presentes, para que a ellos sirva para la salvación eterna. Y bien, Lutero sigue diciendo, es un error manifiesto e impío ofrecer o aplicar la misa por los pecados en calidad de satisfacción o favor de los difuntos. Entonces, concretamente, Lutero niega totalmente lo que es la misa católica. Pidamos al Señor que ayuda, misericordia, que ayude a los dirigentes de la Iglesia, que cumplan con sus deberes y que no imiten los enemigos de la fe católica, que tienen odio hacia la tradición y hacia
la liturgia de todos los siglos. Amén. Asperges me, Domine isopo et mundabo.